Se encuentra con nosotros a propósito de lo que ocurrirá en la próxima sesión de la Comisión de Constitución del Congreso en torno al debate que va a significar establecer pues la reforma electoral y el punto referido a los impedimentos para que los ciudadanos puedan postular en futuros comicios electorales. Habida cuenta de los casos que ya se están conociendo, denuncias y sobre todo situaciones que ameritan pensar ¿cómo es posible que candidatos que están con denuncias, con procesos, incluso con sentencias, puedan postular libremente en los comicios, llegar a ser autoridades y después gozar de una cierta inmunidad? Impunidad también a lo que es el tema de la tratativa de la corrupción. Por eso el día de hoy queremos abordar este tema aquí en El Reportero y le damos la bienvenida a nuestro invitado Fernando Calle. Gracias por estar con nosotros esta mañana. No, gracias a ustedes, Milagro, Diego, y al Reportero, que para mí es un recuerdo muy grato, no son cuántos años. Así es. Yo en esta radio 20, creo. Y siguen fluyendo los temas para poder conversar. Bueno, aquí denuncié yo hace 30 años la situación del narcotráfico, que era mi preocupación, que iba a penetrar, ya estaba penetrando en todas las instituciones y convertir al país en un narcoestado disimulado, ¿no? Y progresivamente la impunidad que había. Me acuerdo que los sábados había un programa también, ¿no? No sé si siga, ¿no? Consultorio jurídico. Pero no, nada jurídico. También atiendo lo jurídico, si no era un suplemento, un debate. Exacto, suplemento de los sábados. Una ampliación del Reportero también, ¿no? Exacto. Pero en realidad es un programa histórico este, ¿no? Así es, bueno. Un saludo a todos, a toda la audiencia después de mucho tiempo y pésame también y solidaridad por la amistad que tenemos a la Premier, ¿no? Bueno, lamentable, ¿no? Lamentable lo que ha ocurrido con ella, pero no ha hecho más que revelar la situación caótica que afronta es lo que hay diario, el tema, ¿no?, de la salud pública, ¿no? La prensa, si no se trataría de la Premier, también no habría esta situación. Estamos viviendo un momento muy original, Milagro, ¿no? Donde somos un país premium, donde el chocolate no es chocolate, la leche no es leche. Donde el propio presidente, el azúcar no es azúcar, desconociendo el origen de la comida peruana, dice que una comida no es peruana. Mira tú, ¿no? Donde los ministros no son de lujo, no son ni titulados. Es decir, estamos en una situación, hasta en los partidos, donde nadie es lo que se dice. Y están, no diría usurpando, porque el pueblo también parece está dormido, porque elige a quienes no debe elegir, los pone en los cargos. Es una situación, pero no pesimista para mí, ¿no? Porque yo creo que esto debe motivarnos a salir hacia adelante. Ahora tú me invitas y tú quieres tocar un tema electoral que hace, no sé, 20 años yo envié el proyecto y que si hubiera voluntad se resuelve en 10 minutos, o sea, pasar la lectura del acta y votar, pero si hay voluntad política, ¿no? Has mencionado, por ejemplo, el tema de los condenados. Los condenados inevitablemente tienen que dejar cualquier cargo, ¿no? Es algo que aquí, como digo... Bueno, algunos regresan, ¿no? El condenado no es condenado. Y en el caso de lo otro sí es triste porque creo que el jurado en su oportunidad planteó el hecho de que quienes estén procesados en segunda instancia, pero se impuso el tema constitucional, entre comillas, del principio de inocencia, ¿no? Pero no solamente en esas instituciones, ¿no? Yo creo que el jurado, por ejemplo, recibe tachas. Ahí es donde debería ayudar la prensa y la ciudadanía a tener presencia. O sea, si tú sabes, si la prensa te anuncia que un candidato es proxeneta, está vinculado al narcotráfico, no está condenado, pero tiene un récord extraordinario, pues hay que ayudar para que el pueblo entienda y no lo elija, ¿no? Doctor Calle, ¿no sería también pertinente, porque es cierto, le corresponde a la prensa fiscalizar? No solo a la prensa, el propio jurado, todo. Pero lo que pasa es que políticos, justamente lo que hace más falta es difusión y en todo caso transparencia, porque ¿qué ocurre cuando ha habido denuncias, presuntas denuncias de casos de corrupción, de coima, de sobornos? De cualquier tipo de delito, sale el candidato a decir, están haciendo una campaña de desprestigio, me están tratando de bajar políticamente, son pruebas falsas, y mientras que se desarrolla el proceso, a lo mejor las personas por desconocimiento lo eligen, lo convierten en autoridad, y después se acoge de eso para en realidad, no dar cuenta de sus delitos. En realidad, ¿no? En nuestro país, el sistema, pues, esclavizado un poco a todos los peruanos, pero no nos olvidemos que nosotros creamos el sistema y que nosotros podemos modificarlo, ¿no? Entonces, cuando tú mencionas esas cosas, por ejemplo, distraen mucho y la gente, yo veo con qué interés el presidente de la República dice, hay que sanear el sistema judicial, totalmente de acuerdo, hay que reformar el Consejo Nacional de la Magistratura, porque hay inmoralidades, hay situaciones graves. Hay una burocracia parasitaria, ha dicho. Bueno, ha dicho muchas cosas, pero hay una cosita, pues eso es cuestión de seres humanos.
no es del sistema. Y yo le digo al Parlamento, por ejemplo, vamos a tocar el caso del Consejo Nacional, como podría ser el Tribunal Constitucional. Cuando un pueblo te da una mayoría fiscalizadora, como la tiene el Congreso, no te la da para que negocies políticamente, que también podría ser razonable. Te la da para que sanciones y hagas uso con rapidez de ese poder que tienes a quienes tienen antejuicio, a quienes tienen las altas dignidades. ¿Qué te quiero decir? Por ejemplo, el presidente envía un proyecto para modificar el Consejo Nacional que nos hace retroceder a 1933 y algunas combinaciones, donde ponía el presidente, el Poder Judicial, y no se contempla que el artículo de creación del Consejo Nacional, por ejemplo, en la Constitución del 93, independientemente de nuestras diferencias, del origen de esta Constitución, es una de las medidas como tal más importantes que ha tenido la República, que hay que hacerle algunas modificaciones. Por cierto, en la elección de los magistrados, me refiero al Poder Judicial, al Ministerio Público, su sistema, quizás las asambleas de rectores, o sea, los grupos de colegios de rectores, decanos, de abogados, etcétera. Pero el origen de esto, desde la Constitución del 79, que se creó el Consejo, pero de todas maneras ligado al Poder Público, porque el que presidía para ocasiones, se reunían por ocasiones, era el fiscal de la Nación y defensor del pueblo, que esa vez tenía los dos cargos, y hacían la terna igual, ¿no?, para que vaya al Congreso, al Senado. Bueno, hoy, desde el 93, han creado un organismo supuestamente en la literatura más independiente que ninguno. No hay en el mundo, creo. Aquí me pueden ayudar los consejeros, que se supone están más preparados, diario están en el Consejo. Creo que no hay un país que tenga un organismo para nombrar jueces, etcétera, tan autónomo en este sentido, tan independiente, podríamos decir, del poder político y poder económico, supuestamente, insisto, no debería haberlo. Está bien que subraye eso, ¿ah? Sí, claro, pero hay un tema, pues, si hay tantas irregularidades, por ejemplo, el Jurado Nacional tiene tachas a montón de muchos miembros del Consejo, del Tribunal Constitucional, otros organismos del Poder Judicial, etcétera. ¿Por qué el Congreso no llama a quienes han tachado, creo que el IDL y otros organismos, y ponen a debate el tema de por qué esas tachas y por qué no prosperó? No olvidemos que no prosperaron solamente por el principio de inocencia, pero estamos hablando de valores éticos. La política y la función, sobre todo de la judicatura, tiene que tener una fuente moral extraordinaria. No hablo de partidos ni de religiones. Puede ser comunista, derechista, izquierdista, mormón, no, qué sé yo, católico como nosotros, aunque no muy buenos practicantes, pero lo que interesa es la calidad, su conocimiento y su total independencia como persona. Pero eso no tiene que ver, doctor Calle, con el tema, por ejemplo, de lo que establece los requisitos para los postulantes. O sea, yo no me puedo vender como una persona con títulos, con diplomados, con maestrías, con doctorados, ponerlos ahí como parte de mi currículum cuando no tengo documentos que sustentan. Bueno, es que eso ya es sanción, incluso delito, ¿no? Que el Ministerio, que todos los organismos tienen que funcionar cada cual en su función. El Ministerio Público, por ejemplo, dice su ley orgánica, que es también fabulosa en esa parte, dice, si por rumor, por olfato, por chisme, por lo que fuera, en criollo, tengo conocimiento de la comisión de un ilícito, actúa de oficio. No necesita que nadie denuncie, actúa pero no necesariamente actúa en el momento en que, por ejemplo, se presentan los candidatos, sino a posteriori, ahí muchas veces. Hay un tema importante, que el tema de los candidatos, efectivamente, deberían hablar ampliado la investigación. Incluso hay candidatos que están con proceso. Exactamente. Yo alguna vez he sostenido que en estos casos debe haber actuaciones sumarísimas, también con los casos emblemáticos. Indudablemente todos los peruanos somos iguales ante la ley. Para los pobres, como dice un bolero, solo queda el cementerio, el hospital o la prisión. Pero lo que debería haber es, indudablemente, no puede haber pues casos como Ecoteva, 4 o 6 años, no puede haber casos de investigación vinculados a narcotráfico de aspirantes a la judicatura o al Congreso que no se resuelvan, ¿no? Entonces, como ves, todo esto es factor humano. Entonces yo ponía este ejemplo porque inmediatamente, ¿por qué no se desarchivan o archivan las acusaciones que han habido contra magistrados de la Corte Suprema, etcétera? Que hay que ver también y revisar el tema del antejuicio, porque si hacemos un historial, sería interesante que en la prensa de los últimos 30 años vean cuánto es ministro, cuánto es magistrado de la Corte Suprema y otros organismos, han sido acusados y salvados en la Comisión de Constitución, en las acusaciones constitucionales. Y, o sea que tú tienes una mayoría
y ahí pasa tranquilo, ¿no es cierto? Entonces eso tiene que corregirse ya. Yo creo que los delitos... Sí, la PUS salta por todos lados, doctor, porque por ejemplo, ¿qué pasa? En la lista de candidatos, en lo que implica la lista de candidatos, las cuotas, los aportes, que es un tema tan álgido que está siendo tan cuestionado porque se sabe ahora que las cuotas no necesariamente tienen a veces procedencias lícitas, no se puede entender que la persona, por ejemplo, que es elegida ya, que obtiene un cargo de congresista de la República, de padre de la patria, más adelante tiene una denuncia porque presentó un falso título, porque estaba involucrada en procesos, y lo defienden desde la propia bancada. Ese es un tema en el cual cuando lo apaña en la propia bancada. Yo y sugiero, así como digo yo que de inmediato el Congreso debería revisar para facilitarle la inquietud presidencial y de otros, por ejemplo, del Consejo Nacional, ver qué observaciones han tenido antes de llegar y que se actualice, se revise y se sancione, se destituya por razones éticas, por razones morales que son fundamentales. Oiga, se está hablando de los jueces de la República, o sea, los que están viendo con tu vida, tu libertad, ¿no? Tus bienes, que lo estamos viendo a diario. Orellanas hay ahora, por usar una palabra con toda diferencia, en todo Lima y en todo el Perú, ¿no? Donde está incluido el mediador, el juez, el policía, todo el mundo, y usted termina sin propiedad, ¿no? Y como usted no tiene persona, digamos, conocida, ahí queda, ¿no? Usted queda frustrada años y años en sus casos, y sin bienes y sin que la prensa nadie lo acoja. Lo cual en parte, si está viendo la desconfianza que hay en el sistema, es tanta la deslegitimización del sistema, que la gente piensa que denunciando en la radio o en la televisión su caso judicial va a tener más efecto que denunciando a un fiscal, ¿no? Y eso debería meditarlo el sistema judicial, no puede ser. Pero parece que no lo meditan o simplemente no le quieren dar la atención del caso. Bueno, están llevando a que el sistema se derrumbe totalmente. Fíjese usted, yo planteé hace años y le envió la última carta al presidente Kuczynski, me la ha derivado a la Cancillería, por favor. Yo me gustaría que me diga por qué no quiere suscribir el convenio con las Naciones Unidas para que venga la Comisión Internacional contra la Impunidad. Fastidia, ¿no? Bueno, ya se va a presentar, o aparentemente si dan permiso se va a ir a las Naciones Unidas. Ya el presidente de Guatemala está votando a la comisión porque hay tanto preso de elevado cargo que ya incomoda, ¿no? Pero el pueblo está defendiendo. En Guatemala está defendiendo a la comisión y está pidiendo que el presidente se vaya, ¿no? Yo no sé, pues, porque el presidente de la República dirige la política exterior, como he escuchado a los del gobierno, pero primero tiene que gobernar. Bueno, pero parece aparentemente que no puede gobernar en su propio partido, porque hay fricciones dentro del propio partido. Mire, todo eso tiene que ver, es lamentable, con una situación de descoordinación total de la política nacional, ¿no? Entonces, por eso yo decíamos, a empezar con el tema partidario, por ejemplo, de institucionalizar. Sí, pues no tiene partido el presidente, lo único que quedaría ya en lo que va para salvar la democracia en el sistema como está, ¿no? Porque el hecho que se disuelva un Congreso constitucionalmente y se vaya a elecciones, el hecho que se vaque un presidente y se vaya, siga su curso, no es antidemocrático. Son salidas que tiene la Constitución para ordenarse dentro del sistema, ¿no? Pero siempre y cuando, obviamente, como en algún momento hemos tenido el episodio acá en el país, o sea, es una parte de la historia peruana el hecho de que se cerrara el Congreso. El tema parte porque se cierra el Congreso. Fue una cerrada a la mala, ¿no? Claro, y además que fue utilizado luego para implementar un autoritarismo. Pero es que no estamos confundiendo, ¿no? Eso fue un autogolpe con la Fuerza Armada, etcétera. Exactamente, ¿no? Estamos Pero hablando se vendió como cierre del Congreso por corrupción. No, bueno, pero ¿dónde están los corruptos, no? Por eso es que fíjese usted, lo que tendríamos que hacer en el Perú es una gran marcha y una gran alianza contra la impunidad, porque el problema en sí, la corrupción hay en todo lado. El problema es que no se sancione a nadie, ¿no? Absolutamente a nadie. Y yo recuerdo ahora que están madrugando con bandas, qué sé yo, el ministro del Interior. Yo recuerdo que cuando Caracol estaba, creo, fuera del país, en una mini entrevista dijo que él había pagado jueces, fiscales, policías, el INPE, todo. Hasta ahora no sé que alguien le haya preguntado, ¿no? ¿A quiénes? ¿Quiénes son los que, por decirte de un caso, ¿no? Porque esto es diario. El tema es quiénes protegen a ¿quién los encubre? Exactamente. Por eso es que hay que ir a fondo, ¿no? Bueno, y en el caso de Caracol fue, digamos, totalmente tirado a los cabellos que dijera que de él
Él, en su propia perspectiva, saludaba, dice, la gestión del ministro del Interior. Bueno, fíjese, yo creo que ha llegado un momento, además por lo que dicen los que están en el gobierno, pareciera que exigen reformas constitucionales profundas. No sé si ellos están pidiendo una asamblea constituyente, no vayan a motivar al pueblo que haya otra vuelta a una inquietud constituyente. Pero lo cierto es que, por ejemplo, la Fiscalía de la Nación, que respeto, simpatizo, hay amistad y todo, pero es el organismo más importante en la lucha contra el crimen. Es el titular contra el crimen. Y entonces creo que al paso que va no sería malo que este sea elegido por el pueblo, pues, ¿no? O por los universitarios, por decir, no sé, con los 2/3 para que te baje, pero que haya una representatividad y no una consecuencia como si fuese carrera militar. Porque fíjese usted todo lo que puede hacer y todo lo que estamos viendo y los ciudadanos nos preguntamos. Usted toma la Constitución y dice, los ministros son responsables de los delitos y las infracciones del presidente de la República si es que no renuncian a su cargo y no dejan constancia en acta. Bueno, bien. Presidente Toledo, presidente García, el presidente Humala, Tela, ¿y los ministros que han compartido con ellos? No sé. ¿Dónde está el fiscal? No se inmiscuye en ello. Pero ¿no? Justamente Por decirle, ¿no? ese debilitamiento se nota en muchísimos casos. Por ejemplo, el tema de la inmunidad parlamentaria, que es otro tema también que cuestionan muchísimos los oyentes aquí y en diversas esferas sociales. Un minuto, pero yo entonces criticaría a los oyentes en este sentido. Pues. ¿Por qué? ¿Cuántos candidatos al Congreso pidieron su voto diciendo que el primer día iban a acabar con la inmunidad parlamentaria? Y le han dado su voto. Pero ¿no? ¿quién tiene la potestad de hacer cumplir su palabra? Los ciudadanos, pues, porque ese le es el pueden asunto. hacer reclamos, pues, doctor Calle, pero ¿usted cree que los va a escuchar? Oiga, ¿Cree que teniendo inmunidad parlamentaria y haciendo uso de todas sus gollerías, él va a decir ahora sí cumplo o no mira, cumple? tú Pues? puedes tener parte del poder, pero el desprecio de un pueblo también. De nada vale el poder si no tienes respeto. Bueno. Y en eso estamos llegando, ¿no? Porque fíjese usted, tú no puedes tener a un pueblo con marchas diarias, paralizaciones, sin que nadie solucione esta situación, ¿no? De uno u otro lado. Entonces, por eso cuando tú me tocas el tema, yo digo, es tan simple, ¿no? Fíjate, vamos a partir, por ejemplo, de una situación de los partidos políticos. Yo he escuchado como gran logro que no financien las empresas a los partidos, ¿no? Exactamente. Pero dice un adicional que los gerentes y miembros del directorio sí pueden, ¿no? Entonces yo no entiendo ese logro. Hay un vacío ahí, ¿no? No hay vacío, es una cosa muy... ¿O sacada curiosa, de vuelta? Porque entonces, oiga, la empresa está formada ¿por quién? Por el dueño. Claro. Por los gerentes, en fin. Entonces, si la empresa como Nestlé no va a dar, pero yo como presidente del directorio le doy al partido, ¿en qué estamos? No Ya, pero tiene que sustentarlo ahora, de sí, acuerdo a esa yo propuesta, creo que, ¿no? fíjese, lo mejor sería, y dar a los partidos, dice, y eso estaría bien en otro momento cuando hay partidos, por la cantidad de parlamentarios, una cantidad del dinero del pueblo, del Estado. Pero ¿a qué partidos? Si los partidos están desinstitucionalizados. Entonces, lo que podría hacerse en ese campo, por ejemplo, y hay en otras latitudes, el hecho que un margen, así como debería haber para la educación, las empresas y ciudadanos, si tú tienes que pagar impuestos al año 5.000 soles por tu éxito profesional, o 20.000, 50.000, y la empresa millones, puedes optar para descargar una parte tributaria otorgándole al Colegio Fe y Alegría, otorgándole al partido aprista, otorgándole al partido X, que tú tienes voluntad. Entonces esos son fondos ya que se están canalizando transparentemente, ¿no? Y que descargas tributariamente. También, por ejemplo, si tú hablas de partidos, si quieres hacerlo partidos, tiene que haber inscritos, ¿no es cierto? Militantes. Ok, estos militantes por ley deben cotizar a su partido. 1 sol, 10 centavos, qué sé yo. En el APRA yo recuerdo que como hasta chapistas uno daba su propina, ¿no? Claro, eso fue en los tiempos aurorales o en los años verdes del APRA, ¿no? Pero había pues cotizaciones, había que estar al día. Otros partidos dicen tanto por ciento los que son ministros, los parlamentarios, los funcionarios. Claro, pero todo etcétera. tiene que ser totalmente documentado. Pero eso es transparente, si tú eres parlamentario... No podemos pensar que sean cócteles, polladas, lo que determina bueno, esos mira, ingresos, eso también puede ser canalizado, ¿por qué no? ¿Cuántos? Si a ti te dan 100 tarjetas, lo que es militante o candidata, 100 tarjetas a 100 soles, y tú lo pagas de tu bolsillo, tus familiares, bueno, estás haciendo lo que sí tiene que canalizarse, ¿no? Efectivamente, ¿cómo va? Tiene que haber un control de esto. Pero lo más importante, fíjate, es que debería haber una ley general ya auténtica en la que se señale, por ejemplo, vamos a dejar lo económico, ya lo hemos explicado brevemente, por decirle, ¿ya? Vamos a tener elecciones primarias
8 meses antes de las elecciones generales o regionales. Los partidos inscritos o actualizados como asociaciones, en fin, lo que haya por la ley, están obligados a entregar sus padrones activos para saber quiénes son los militantes y si la ley dice amigos, simpatizantes. ¿Qué quiero decirte? Solamente los que están en ese padrón pueden ser candidatos y pueden votar. Entonces, 8 meses antes, primero que no van a haber 30 listas, porque como los coge con tiempo van a tener que fusionarse, integrarse, ¿no es cierto? Claro. Entonces, 8 meses antes tú ya sabes el orden del voto. Además, ojo, esto tiene que ser dirigido por el Jurado Nacional de Elecciones, el OMPE, la RENIEC, con una pulcritud. El tema aparte, y esto es muy amplio para poder seguir conversando, doctor Calle, en otro momento. No, es breve, si tú me permites. Pero... el tema aparte, y creo que esa es la percepción de muchísima gente, que esto sea también desarrollado de manera correcta y sobre todo que no demore tanto, porque en esos 8 meses se dilata y llega el otro proceso electoral. Un ratito, estamos hablando de la inscripción, estamos hablando de sanear. Entonces, 6 meses antes hay las elecciones primarias que hay en todo lugar del mundo. ¿Cuánto soñaría uno ver cómo para primarias los candidatos se presentan todos juntos en las radios, en la televisión, en las universidades, que nunca van a la universidad, ¿no? Y entonces en los centros laborales, y de ahí salen los candidatos sin voto preferencial, por ejemplo, porque ya se hizo la preferencia interna, ¿no? Entonces, pero eso también para la vida de los partidos. O sea, si el estatuto de un partido dice que va a renovar sus dirigentes cada 2 años y está así en el jurado convoca al OMPE a los 2 años, esté el líder enfermo, no sé, los que asistan se acabó y de ahí sale la nueva dirigencia. No puede ser pues que haya congresos. Pero eso no se está cumpliendo, pues. Bueno, es que no está todavía clara en la ley, no es por eso yo digo esto, si hay voluntad se hace en 10 minutos. Exacto. En 10 minutos se hace este tema y estoy dispuesto a explicárselo a todos los señores congresistas. Y hay sin hablar de reformas constitucionales que sería interesante con el voto voluntario, por ejemplo, ¿no? Bueno, es todo un conglomerado de temas complejo, pero no difícil. Lo que yo quiero que se entienda es que no es difícil, es realizable, asequible, ¿no? Pero en cuanto a lo otro, yo creo que cada vez se hace más importante la Comisión Internacional contra la Impunidad aquí en el Perú, o que nosotros dispongamos por las multitudes de que exista una lucha real contra la impunidad. Yo termino en esta parte poniéndote un ejemplo. Yo escucho a muchos parlamentarios, ministros, etcétera, presidente, hablar de la maravilla de Corea del Sur, de Estados Unidos, de los países que llamaremos acá civilizados, que han alcanzado el éxito. Pero un ratito, ¿en base a qué? ¿Solamente a su fuente de trabajo? Sepan todos, señores ministros, que hace no sé cuántos meses la presidenta de Corea del Sur se ha ido a la cárcel por corrupta. Y hace unos días, el hijo del presidente de Samsung, creo que es una empresa conocida, lo han mandado a prisión por corrupción. Entonces, bueno, pero mientras tanto acá estamos esperando todavía que traigan a Alejandro Toledo. O sea, son realidades diferentes. Bueno, pero un ratito, no son tan diferentes. Lo que pasa es que es cuestión de pueblo. ¿Cómo tú puedes admitir? Pero es cuestión de decisión política también, ¿no? No, decisión de quienes están en sus cargos, porque hace rato debería investigarse. Si tu juez dice, el fiscal es el que favorece a Toledo. El fiscal dice, el juez es el que favorece a Toledo. ¿Y nosotros para qué estamos? Si eso es verdad, alguien, uno de los dos, tiene que responderle al país. ¿No? Por lo pronto, bueno, ellos han quedado en reunirse. Pero ese es otro tema, pero ya lo dijeron. Y si ya lo dijeron, hay un fiscal, hay comisión anticorrupción. ¿Dónde está? Hay comisión de justicia en el Congreso. ¿Dónde está? Hay la Fiscalía de la Nación, el Consejo. ¿Por qué no se hace una pregunta, aparte de que se reúnan entre ellos, llamar, señor, usted ha dicho que este señor está a favor, pero acláreme el tema, ¿no? Por supuesto. Bueno, vamos a trasladar esa inquietud para las autoridades competentes y una vez más queremos agradecerle, doctor Cayo, su presencia. Siempre es un gusto dialogar con usted aquí en la radio. Muy buenos días. También, gracias. Son las 8 de la mañana con 30 minutos.